Mal gusto. ¿Qué quieren los muertos cuando vuelven al mundo de los vivos? Es una pregunta que ni las médiums ni los detectives paranormales han logrado contestar de manera unívoca. Una silueta en un corredor, el sonido de una campanita que se repite a ciertas horas, el último pensamiento del difunto encarnado en la insistencia ciega de su alma en recorrer una casa. Todas imágenes que inquietan a los vivos, no por la irrupción del más allá en sus rutinas, sino por la falta de claridad en sus comunicaciones. Si supiéramos cómo calmar la angustia de los espectros, el terror se acabaría. Pero hay apariciones que no dejan espacio para la duda. Esta la registró William Butler Yeats durante su estancia en París. Todo el tiempo vienen mujeres a ver a MacGregor Matters para que las aconseje sobre la vida espiritual. Una de ellas vino a pedirle ayuda para enfrentar a los fantasmas que se le aparecen de noche en forma de cuerpos en descomposición que tratan de acostarse con ella. Él le echó de su casa con una única y furiosa réplica. Qué mal gusto de las dos partes. Estamos con Esther Cross, autora de La aventura sobrenatural, una de las autoras, la otra es Bettina González, que no está acá. ¿Cómo estás, Esther? ¿Qué tal? ¿Cómo ¿Bien? estás? ¿Cómo estás? Muy lindo tu libro, los ensayos de este libro, y una pregunta que me surge, ¿cómo en el siglo XIX, el siglo del pensamiento, el siglo de las ciencias sociales, creo que la sociología empieza con Durkheim a partir de los finales del XIX, aparece la aventura sobrenatural? Lo sobrenatural es un tópico que inunda todo el siglo. Bueno, creo que justamente debió ser por eso, esa debió ser una de las razones ante el auge de las ciencias positivas. Se empiezan a buscar otras formas de observar la realidad, de acercarse a ciertos fenómenos de la realidad. La ciencia no respondía a todas las inquietudes que tenían las personas quizá. La religión tampoco. La religión que había llenado un espacio de golpe caía con la ciencia. Entonces ya venía esto del romanticismo también, ¿no? Esta especie de ahondar en los misterios y en los sueños y en los espacios inexplicables. Y todo esto estalla en esa época. Pero digamos, ¿qué pasa con la creencia? Digo, ¿creían realmente que alguien podía ser invisible, no ser visto, que alguien era guiado por un demonio? ¿Lo sobrenatural tenía carácter real? Creo que es muy difícil categorizarlo en una época exacta, pero sí se podría decir quizá que en esa época empieza a aparecer empieza como a perfilarse de una manera más concreta una idea del más allá, que no tenga que ver con un más allá trascendente, un más allá que fuera el cielo o un después de la muerte, sino con un más allá que estaba al lado en la vida cotidiana. Y esta especie de pálpito que ya estaba vigente, de hecho, por ejemplo, en las poblaciones rurales, se traslada a la ciudad claro, con muchísima fuerza. Y estas creencias que ya estaban de alguna manera son tomadas de una manera consciente, intencional, para investigar y también para crear por muchos escritores. Digo, la creencia existe en personajes como Stevenson, Wilde, en gente de la clase alta, aristócratas, digo, no surge de las clases bajas. Uno tiende a creer que las clases bajas tienen menor formación, menor acceso a la lectura y por eso son modificables por la creencia. Digo, pero acá no, acá son aristócratas. Sí, a nosotros cuando estábamos escribiendo el libro, que fue un proceso paralelo de escritura y de investigación, lo que nos llamó la atención fue justamente esta conjunción de un saber y de una inquietud que atravesaba tanto al gran público como lo que se podría considerar como alta cultura y también ciertos círculos que tenían que ver con los ambientes científicos, ¿no? Y hay algo más que me parece importante, que me parece un dato que es más que un dato de color, que eran los avances científicos que había en ese momento, los avances técnicos más que científicos. Claro. Por ejemplo, la fotografía. Claro, el cine. El cine mismo, el telégrafo, en ese momento... el otro día estuvo Martín claro, Cohen, creo que el teléfono claro, también con el libro sobre el teléfono, claro, exactamente. Entonces, más allá de que, por un lado, racionalmente se podía comprender este avance técnico del teléfono, por el otro,
después de mucho tiempo de pensar que podía haber pensar en los viajes en el tiempo, o en el deseo de regresar al pasado, o cómo era el futuro, de pronto la aparición de la fotografía, o el telégrafo que implicaba poder mandar un mensaje a distancia, poder comunicarse con alguien que no estaba físicamente. Bueno, eso abre toda una puerta que de alguna manera retorna también a este tema. Claro, los avances de la medicina también, la penicilina, no, la penicilina es posterior. Bueno, pero empieza a aparecer, por ejemplo, en la anestesia y en un cuentos. Digo, eso debe haber cambiado los cuerpos de una manera. Los cuerpos y la conciencia, la forma de vivir, todo esto va tejiendo algo que a nosotros nos llamó mucho la atención, que no siempre está bien visto académicamente, pero que se sentía que era el espíritu de la época. Claro. Y que siempre se siente mucho, se percibe mucho en la literatura, por ejemplo. Entonces, en los cuentos de May Sinclair, que era una escritora muy leída en la época, hay una mujer, hay una mujer en un cuento muy conocido de ella, que es Harriet Friend. A ella la van a operar, y la gran preocupación de ella no es si va a sobrevivir a la operación, sino qué va a pasar cuando ella esté dormida, qué cosas va a decir cuando duerma, porque se va a despertar el doble, esa segunda personalidad. Entonces las enfermeras le aconsejan que cierre la boca. Entonces ella en el cuento hace ejercicios para tener la boca cerrada, y su gran preocupación es cerrar la boca. Y John Synge, un gran escritor también de la época, que escribía teatro y que también incursionó en todo esto del ocultismo, cuando lo operaron escribió un libro que se llama Sobre la anestesia, donde cuenta que estando dormido veía que los cirujanos tenían 2 o 3 cabezas y que algunos levitaban, y cuenta todo esto, y bueno, lo relaciona por supuesto con lo sobrenatural. El libro es muy divertido. Ahora no me acuerdo, creo que fue una medium que Poe le transcribe una obra de teatro después de muerto. Bueno, sí, aparecieron, por supuesto. Sí. Era exitoso, y entonces para mantener el éxito una medium decía, la novela que escribió después de muerto me la transcribió. Bueno, los mormones... Totalmente, claro. Empiezan de una transcripción en Pepitas de Oro de John Smith. Creo que metían la cabeza en una galera Smith, ¿no? Y decía que le dictaban una nueva escritura. Sí. Incluso él toma a uno de sus compañeros de trabajo y le transcribe lo que dice Jesús en Pepitas de Oro, y la mujer, como se da cuenta que es medio chanta, le tira todas las traducciones y dice, no, traducilo de vuelta porque se perdieron. Claro. Entonces vuelve a traducir a Jesús. Sí, y es así. Y en esta época a nosotros nos llegan algunas de estas anécdotas que son las más llamativas, pero en ese momento era algo tan usual que, por ejemplo, Mark Twain decidió dejar una biografía de él, autobiografía escrita, para que se abriera, la dejó sellada 100 años después de su muerte, que además de ser una de las típicas humораdas de Mark Twain, era también previendo todas las cosas que iban a aparecer. Y él también tiene una novela que se llama 44, El forastero misterioso, donde se burla de todo esto. Esto era algo muy... Y por supuesto el humor es una forma de acercarse, una de las tantas formas de acercarse a un tema. Muchas de las cosas que mencionás son comedias en el siglo XX. En ese momento eran creencias, por ejemplo, el hombre que creía que con un perfume seducía a las mujeres y que todas morían de amor porque él se ponía ese perfume. Eso está en cientos de comedias del siglo XX, del tipo que cree en el poder de seducción de un perfume. Digo, y sin embargo ellos lo creían que con ese perfume cualquier mujer caía a tus pies. Sí. Bueno, de alguna manera las propagandas de perfumes de ahora también están diciendo lo mismo, solo que de una forma un poco más canchera, digamos. Claro. Sí. Han atravesado el siglo XX. Tal cual. Ahora, una pregunta. También tenés esta maravilla de Frankenstein. Hablamos antes de la novela y de lo que a mí me gusta Frankenstein. ¿Qué te convocó? ¿La novela o Mary Shelley? La novela era siempre un imán literario, así en mi vida de lectora. Pero en una relectura de Frankenstein me encontré con Mary Shelley en que yo no había reparado nunca. Y eso fue como un cambio para mí en la escritura y en mi forma de leer biografías y en mi forma de entender Frankenstein también. Sí, Frankenstein es uno de los libros del siglo XIX, más nombrado en este programa, y hablamos de los inicios de la ciencia ficción con Frankenstein. ¿Qué tiene de moderno, del moderno Prometeo? Digo, ¿qué tiene de moderno la novela
cuando surgió, cuando se editó por primera vez? ¿Qué tenía de moderno? Bueno, tuvo, en primer lugar, fue una especie de despedida de lo gótico, porque Claro. creo que tomó muchos tópicos de lo gótico, muchos lugares comunes de lo gótico en el buen sentido de lo que se esperaba como género, pero los utilizó para crear algo diferente. No creo que haya sido explícitamente la intención de Mary Shelley, pero ella escribe lo que podríamos llamar ahora la primera novela de ciencia ficción. ¿Por qué? Porque todas estas puntos en común que tiene su novela con lo gótico están puestas al servicio de una pregunta, que es la pregunta de la ciencia ficción, que es no ya por el personaje, sino por el destino de la humanidad. ¿Qué nos va a pasar a todos con esto que estamos haciendo? Que es un poco una de las tantas preguntas de Frankenstein, pero es una pregunta que está ahí dando vueltas. Y también, digo, lo sobrenatural era la ciencia, era la posibilidad de que la ciencia podía dar vida, digamos, lo veían como algo sobrenatural, digo, podías unir partes de un cadáver y hacer un hombre, digamos. Claro, y de una manera escalofriante Claro. porque estaba muy cerca. Y creo que también la irrupción del cuerpo escrito, del cuerpo humano escrito de esa manera. El libro viene precedido de la historia de cómo se escribió, que la sabemos todos, que estaban en Villa Diodati, Sí, Villa Diodati. estaban reunidos. Me acuerdo de la novela Bravura de Carrer, De Carrer, sí. que habla de Polidori y de la bronca que tenía porque él decía que era de él, el libro, por lo menos Sí. en la novela. ¿Cómo es en realidad, cómo surge en realidad Frankenstein? ¿Es cierta esa historia? ¿Apareció así en una noche que todos se pusieron a escribir? Sí, la historia es cierta, la apuesta o la propuesta de Lord Byron de que cada uno escribió una historia, según Mary Shelley, sí, Sí, ese fue el ¿sabés lo que a disparador. mí me llama la atención? Sí. Que alguien que no escribe se siente o que se siente a escribir una noche y saque Frankenstein. Claro, no, bueno. Cuesta creer que en una noche hayan escrito semejante novela. No, Que- venía gestándose hace Claro. mucho, y de hecho ella escribe un prólogo maravilloso a la tercera edición de la novela en 1831, que está muy bien contado y que es un texto muy breve que se puede diseccionar casi como una autobiografía muy resumida de ella, un arte poética, donde ella explica cómo escribe la novela, por qué la escribe, y donde ella viene contando que hace mucho tiempo que se venía gestando Frankenstein Claro. también en su interior. No solo se define como una testigo devota de su tiempo, cuenta que todo lo que ella venía escuchando y venía leyendo, porque además ella era una gran lectora, pese a lo joven que era, Sí. una gran lectora, traducía también. Sí, leía en ese texto que vos escribiste que a los 22 años queda viuda o muere. Sí, Percy ella, Shelley. sí, O sea, son era muy gente joven. Era gente muy joven con una vida muy intensa, con convicciones muy fuertes, tratando de emparejar lo que ellos creían con la forma de vida que tenían. Y ella, cuando se define como una testigo devota, además está tomando una decisión que tiene mucho que ver con cómo está escrito Frankenstein, porque ella habla de los experimentos del doctor Erasmus Darwin y dice, no estoy hablando de lo que el profesor hizo, se refiere al famoso Vermicelli, que era un gusano que revive con una descarga de lo que ahora llamaríamos electricidad. Dice, no estoy hablando de lo que el doctor hizo, sino de lo que se decía que hizo. O sea, que ella lo que está tomando en la novela también es el rumor, como el miedo de lo que provocaban los experimentos científicos. Claro, hay como un espíritu de época que sobrevuela, También. que en todas las épocas pasa ahora mismo, que vos decís, hablo con 3 escritores y más o menos los temas son parecidos. Digo, hay algo que sobrevuela en la temática de una obra, de obras de un mismo momento histórico. Claro, Digo, sí. Sí, es como si ella ahora, haciendo un viaje en el tiempo y tomándome una libertad, un anacronismo total, dijeran, no estoy hablando sobre la inteligencia artificial, sino sobre el miedo o las sensaciones que está provocando el descubrimiento o esta propagación de la inteligencia artificial. ¿Quién era Mary Shelley? Mary Shelley era una gran escritora que tomó una decisión de vida, además, de unir su vida con su escritura de una manera muy consciente, que apostó a eso. Tuvo una obra bastante, o sea, no solo Frankenstein realmente, así como el monstruo toma el nombre del científico, la novela es como si se hubiera tragado toda su obra, pero tuvo una obra
muy grande. El último hombre es otra de sus grandes ¿Está editada en novelas. español? El último hombre está editada en español también. Y ahora se están publicando cuentos de ella. También escribió biografías para una enciclopedia, escribía notas. Era una escritora profesional. Fue también una gran difusora de la obra de Shelley. Bueno, todo eso. ¿Era un gran poeta Shelley? Era un gran poeta Shelley, ¿Sí? sí. ¿También Sí, se conservan en español sus obras o no? sí. ¿Qué te pasa con los monstruos de esa época, del siglo XIX? Hablábamos antes de Drácula. ¿Qué te pasa con esa escritura que la verdad son poco apreciados? Creo que el cine los hizo populares, Frankenstein, Drácula, y realmente son grandes novelas. Drácula es impresionante. Sí, son monstruos que desde un punto de vista darwiniano podríamos decir que son los más fuertes, porque traspasaron todas las épocas. ¿Cómo vemos nosotros lo monstruoso? Ay, es una pregunta compleja. A mí me gusta mucho algo que dice Harold Bloom sobre Frankenstein, que dice, ¿qué hubiera pasado si el doctor Frankenstein hubiera sido un buen cirujano estético? Si Claro. Frankenstein hubiera sido pintón. Y eso me gusta porque tiene mucho que ver con la novela. Hubiese hecho Claro. mejor carrera, hubiese hecho. Que se hubiera salido corriendo la gente. Entonces, Claro. La pregunta tiene que ver con qué es lo monstruoso. Y finalmente es una pregunta y creo que eso es lo magistral de la novela, que tiene que ver con qué es un ser humano. Y eso es una pregunta que va a atravesar no solo el siglo XIX, sino que atraviesa todo el siglo XX y llega hasta acá. Y creo que eso hace que el monstruo sea tan poderoso y haya sobrevivido a todo, aún a las adaptaciones primeras de cine que lo distorsionaron tanto y a las más graciosas como la del joven Frankenstein. Claro. Digo, lo monstruoso es eso, lo leía una vez hablando de los zombies. Es esa conciencia de que en un segundo podemos ser eso. En un segundo yo puedo ser zombie. Cuando me muerda uno, soy zombie, digamos. Y puedo ser parte de Frankenstein también, cualquier parte del cuerpo que usen. Entonces, lo monstruoso tiene esa conciencia. Tiene esa conciencia y hay algo que dice Piglia en Teoría de la Prosa, que creo que él lo cita Benjamin, que es que el monstruo, el asesino serial, es alguien que tiene un exceso de personalidad, que sobresale en la multitud porque toma un rasgo de carácter que tenemos todos y lo lleva a un exceso. Y eso también me parece que tiene que ver con esto que decías, de que en cualquier momento... Claro, estoy pensando en el libro de Mason, Soy leyenda, que el tipo dice, soy el último hombre sobre la Tierra, yo soy el monstruo. En realidad son todos zombies y yo soy el único monstruo, porque en realidad el monstruo es la minoría, digamos. Y si vos sos el último y son todos, no son zombies, son como vampiros. Y él dice, en un segundo me podrían morder y me podrían atacar y paso a ser uno más de ellos y se acabó el problema, pero él quiere conservar su humanidad, quiere no ser un monstruo, digamos, a pesar de que lo es. Pero para ellos es, claro. Los otros lo atacan porque como los normales, entre comillas, atacamos al monstruo. ¿Qué te convoca de la literatura fantástica? ¿Por qué te gusta tanto? Creo que en eso también puedo hablar por Bettina, que por eso escribimos el libro juntas. Sí. Es la literatura de la imaginación llevada a un extremo, en el mejor sentido. Y además también es la primera literatura a la que me acerqué como lectora, en los cuentos ya infantiles o por haber leído. Uno de mis primeros contactos con los libros fue Alicia en el País de las Maravillas, claro, que considero literatura fantástica, sí, en cierto sentido, así que... Digo, el siglo XIX, a partir de la aventura sobrenatural, digo, la literatura del siglo XIX tenía el fantástico como tópico, ¿no? Que creo que se perdió un poco en el XX, o la tomaron algunos autores, pero estaba pensando en todos los autores que ustedes nombran ahí, Maupassant con el Orla, digo, el fantástico está presente en toda la literatura de ese siglo. Yo creo que sí, que está presente. Aún cuando surge el naturalismo, también surge como conversando con lo fantástico. Entonces es un espíritu, es algo que está recorriendo toda la época. ¿Por qué empezaste a leer? Supongo que sos una gran lectora. Vos, bueno, diste cuenta ya de todo lo que leíste. ¿Qué te pasó? ¿Qué te convocó de la literatura?
crecí en una casa con paredes llenas de libros, así que primero era como mi ámbito natural, eran los libros y las películas. No me imagino que hubiera sido de otra manera, y además enseguida, en cuanto empecé a leer, me di cuenta de que ese era mi lugar, era donde estaba bien. ¿Qué autores te surgieron así que dijiste, por este autor yo quiero empezar a leer? A escribir, perdón. Por este autor quiero empezar a escribir. Uy, bueno, ya sí hubo, eso fue... a lo mejor no hubo. Digamos. Claro, bueno, ya con los primeros cuentos o con Alicia en el País de las Maravillas, y después cuando empecé ya con la colección Robin Hood, un poco más adelante, sí. Desde Louis Alcott hasta Salgari, por supuesto las Brontë, me acuerdo del impacto de haber leído Jenner. ¿Qué autores que leíamos, chicos, no? Impresionante. Me agarra sí. El otro día con Coan decía, somos los viejos de los Muppets, pero digo, yo no tengo nada en contra de la literatura infantil como género, y está muy bien, pero digo, cuando éramos chicos leíamos adaptaciones de clásicos, autores que conocíamos, no sé, Jonathan Swift, gente que la conocimos porque la tuvimos en los clásicos. Frankenstein mismo apareció adaptado, por ahí no era la novela real, pero por lo menos había un acercamiento, ¿no?, de los chicos. Pero sí, bueno, Jonathan Swift que nombraste, sí, para mí fue fundamental, porque fue el descubrimiento de ese humor, de un humor que solamente podía venir a través de la palabra. Sí. Hay tres ingleses, Jonathan Swift, Lawrence Stern, el autor de Tristram Shandy, sí. Y el otro, Fielding. Para mí son los tres maestros del humor. Sí. Digamos, el humor, ¿cómo te llevas con el humor? Bueno, para mí me gusta leer humor, me gusta escribir con humor también. Me acuerdo siempre, bueno, cuanto más subo la apuesta con humor escribiendo, después sé que siempre comparto lo que escribo con algunos colegas, pero más cuando escribo con humor, porque bueno, es peligroso, ¿no? Eso, uno estando solo cree que los chistes o las bromas que hace son muy graciosas, pero bueno, hay que pasar eso después por un filtro de realidad. Vos sos traductora, ¿no? Sí. ¿Se puede traducir la voz de una persona, digamos? No te voy a preguntar si Jonathan Swift traducido es Jonathan Swift. Vos, traducida al inglés, ¿sos vos? ¿Es lo mismo que vos escribiste? Porque digo, uno trabaja con la palabra, la buscaste durante muchos días, pusiste la palabra que querías y después la traducen con, qué sé yo, con la palabra que el traductor cree correcta. ¿Qué pasa con eso? Es complejo. Yo creo que algo queda, en el mejor de los casos, también se pierde mucho, pero lo importante es eso, es conseguir una afinación, un cierto tono del texto que tiene que estar ahí, sin perder algo más, esta es una frase que se cita mucho, pero Proust decía que un buen libro siempre parece escrito en una lengua extranjera. Entonces, si eso pasa en el original, de alguna manera eso en la traducción también se tiene que preservar. Entonces, hay varias cuerdas que hay que tensar cuando se está traduciendo y estar atenta a eso. ¿Qué autor te presentó así complejidad a la hora de traducir lo que decías? Es imposible. Y al principio por el entusiasmo parece que fuera simple y después todos se vuelven complejos. Me costó mucho traducir a Mark Twain, muchísimo, porque tenía Mark Twain escribía con un humor que parece muy simple y es muy complicado de traducir, porque son juegos de palabras en inglés, juegos de apelación lógica. A veces, hasta en la novela que yo traduje, por ejemplo, había muchos chistes que se entienden fácilmente porque tenían que ver con apuestas. ¿Qué tradujiste? 44, el forastero misterioso, para que salió por Tusquets. Que salió por ¿Es esa traducción? Sí. Y se lee de un tirón la novela en inglés y está toda llena de bromas y sobreentendidos, pero bueno, después para pasar eso a nuestro idioma y que se entienda eso sin perder como algo del humor y del color local también, de la novela y de la época, me dio bastante trabajo, sí. Yo leí hace poco Tom Sawyer, que es el típico de esos clásicos que te quedan y lo conseguí en una edición de aventura. Es maravilloso. Sí, es maravilloso, sí, Twain era genial.
tiene recursos que vos decís, no puede ser. Entonces, en un momento que van a misa y como es aburrida la misa de relatar, se pone a mirar dos escarabajos y habla de dos escarabajos mientras el pastor habla. No era una misa, una celebración con un pastor. Y digo, esto es saber escribir. Sí, la gran libertad narrativa además que tenía en textos que parecen como muy estructurados y parecen muy clásicos y muy convencionales, adentro te encontrás con que se toman libertades absolutas. Sí. Sí. ¿Por qué leemos los clásicos? Esto es una pregunta que hacemos nosotros, pero digo, ¿qué hay en los clásicos? ¿Qué tiene que haber en un clásico, en un libro para que sea clásico, para que se lea en todas las épocas? Digo, en eso Frankenstein atraviesa las lecturas de todas las épocas. Sí. Digo, porque se puede seguir leyendo hoy, se leyó en el siglo XIX. Yo creo que hay una sabiduría, que no estoy hablando del tema, por supuesto, porque hablar de los libros por el tema, bueno, como Frankenstein, no hablo de un monstruo, pero habla de mucho más que un monstruo. Pero hay una sabiduría y una comprensión, creo que son casi como sistemas de entender la vida, que van mucho más allá del tema que tratan. Y bueno, básicamente sería eso, además de que son inagotables, ¿no? Un clásico es un libro que se puede leer de distintas maneras muchas veces. Sí. Y sus personajes son construcciones discursivas, y vos decís, Ana Karenina no existe, pero existe el discurso que la creó, y eso es maravilloso. ¿Te quedás un ratito más con nosotros? Sí, seguro. Seguimos en El Quijote no se mancha. Con Esther Cross, autora de La Aventura Sobrenatural, junto con Bettina González. ¿Cómo estás? ¿Bien? Volvimos de la tanda. Te quería preguntar, ¿te llevas muy bien con el fantástico? Cosa que me alegra mucho, porque a mí también es un género que me enloquece. No sé si para escribir, para leer mucho. Es difícil el género fantástico para escribir. Poca gente lo hace bien, digamos. Sí, es difícil, sí. ¿Qué te pasa con esto de los talleres de escritura, con la literatura del yo, con esta creencia de que cualquier cosa de tu vida puede inspirarte de una novela? Bueno, no, sí, tengo mis reparos, porque creo que lo importante es que el libro esté buen escrito y bien escrito y que el lector sienta que la persona que escribió ese libro sepa de qué está hablando. Mucho más allá de que esté certificado o no certificado, que eso pasó, ¿no? Que me parece que pasa a un plano totalmente secundario. Y creo que las formas de aproximación a la experiencia pueden ser muy diferentes en la escritura, que hay libros que van mucho más allá de que sean literatura del yo, ¿no? Como por ejemplo El corazón del daño de María Negroni, que me parece un acontecimiento. Creo que es un libro que va muchísimo más allá de que sea... Lo que lo hace un buen libro. Digo, también hay libros horribles del fantástico, digo, no, exactamente. No creernos que porque el libro fantástico es bueno, el género fantástico. Exactamente, o Un cuarto propio de Virginia Woolf, quizás en este momento lo catalogarían como escritura del yo, además de un ensayo, porque ella propone hay muchos tramos del libro donde ella, como escribe ensayo personal, se pone como sujeto de experimentación en ese ensayo, y sin embargo lo que está haciendo ahí es poner esa experiencia personal al servicio del texto. Me parece que lo importante es eso. Claro. Pero pareciera como el siglo XIX, que fue tan tendencioso con el género fantástico, después surge al final Émile Zola, por ejemplo, con el naturalismo. Pero siempre me quedo con el texto del crítico como artista de Oscar Wilde, que dice, es maravilloso. Sí, bueno, yo creo en la... No, perdón, completo esto porque lo digo y lo doy por sobreentendido. Digo, él dice que nada puede surgir de la naturaleza, que de la observación de la naturaleza no nacen los libros, que los libros surgen de la cultura, y solo leyendo a Shakespeare podés escribir buenos libros, digamos, no mirando un pajarito en un paisaje. Bueno, y en otro plano también Quiroga decía que después de vivir algo que fuera fuerte, él aconsejaba dejar
pasar un tiempo, depende de cada uno cuánto durar ese tiempo, por supuesto, para escribirlo, porque para convertirlo en escritura tenía que pasar algo. Y bueno, y eso que pasa, por supuesto, es la experiencia de la escritura, ¿no? No cualquier cosa que suceda, ni siquiera una vida, una biografía está hecha nada más que por las cosas que pasaron, ¿no? Lo que pasa es que cualquier cosa que esté mediatizada por un lenguaje pierde verosimilitud, pierde realismo, digamos, no verosimilitud. Sí, sí. A donde una anécdota real vos la transcribís con palabras, ya no es real. Sí, ¿no? es así. Digo, o la podés convertir en música, o la podés... A donde el lenguaje mediatiza la situación, deja de ser real. Sí, es así. La otra cara de esto que estamos conversando, que a mí me parece muy, muy curioso, es como que para muchos escritores se hubiera como convertido en un problema utilizar la primera persona del singular, que antes era una voz narrativa, que era una convención aceptada como ficción, ahora se convirtió en un problema, porque hay tanta escritura del yo, signifique eso lo que signifique, que empezar una narración en primera persona del singular se convirtió en un problema. ¿Qué es el mayor obstáculo que ves en tu escritura, Diego? ¿Qué es lo que más te cuesta? ¿Encontrar una voz? ¿Quién cuenta la historia? ¿Cómo es el punto de vista? Cuando te sentás a escribir, el personaje, ¿qué desafío te presenta? Para mí siempre es, aún cuando sea un ensayo o sea un perfil biográfico, o sea, sin importar el género, es exactamente el tono. Yo creo que hay una cuerda, que cada texto tiene una cuerda que toca un tono y que es eso exactamente lo que hay que encontrar. Va mucho más allá del tema de la historia que se cuente, de si es autoficción, no es autoficción. Y casi es más importante que la historia, que la anécdota. Por sí. acá han pasado poetas también y dicen lo mismo de la poesía, que el tono del poema es lo que cuesta encontrar, lo que más trabajo da. Sí, yo creo que cada libro va creando su propio lenguaje y se propone como un mundo, como un sistema de palabras y de ideas cruzadas, y que eso es lo más difícil de encontrar. Esther, ¿qué cosa te dio la literatura? ¿Qué cosas pudiste decir a través de la literatura que no lo hubieses podido decir de otra forma? Bueno, mi forma de plantarme en la vida en general fue a través de los libros. ¿Empezaste a editar muy joven? Yo empecé, sí, siempre mi forma de consultar y de resolver problemas fue a través de la lectura y de la escritura. Así que eso es... Escribir es pensar, como dicen. Escribir es pensar, sí. De hecho, hasta tomando apuntes, es una forma como de un sistema de vida. ¿Vos pensás mejor? ¿Creés que pensás mejor cuando escribís? Creo que sí. Sí, o que si puedo formular algo con claridad es porque ya lo tengo bastante resuelto. Tenés un tiempo sentado frente a la computadora pensando la frase, que quede lógica, que se entienda, que realmente pensás tanto que lo formulás perfecto, digamos, no lo podés lograr con el habla. Sí, o sobre todo estoy segura de que si puedo formular un problema con cierta claridad o puedo decir algo con cierta claridad es porque ya avancé bastante, tengo bastante ganado. La palabra escrita siempre tuvo un halo de prestigio frente a la palabra hablada. Era como que tenía otro tiempo, la escritura tiene otro tiempo, no es inmediato como él habla, y entonces el que escribía creía que era mejor. El otro día hablábamos con Martín del prestigio del escritor, que también tiene que ver con eso, con que se supone que piensa mucho frente a la máquina. Sí. Y entonces acomoda sus ideas mejor que habla. Es verdad, sí, es muy distinto. Sí. Por eso no siempre un escritor que se puede desenvolver bien, un escritor se supone que se desenvuelve bien escribiendo, es bueno dando una entrevista o una conferencia. Y que además uno espera que una novela tarde un tiempo en escribirse o un texto. Por eso te decía lo de Mary Shelley de Una noche. Digo, las cosas rápidas no son buenas en general. Digamos, no sé si se puede escribir un libro, una novela de 500 páginas en un mes. Y bueno, quizás alguien tenga la suerte de hacerlo. Creo que no es lo que pasa en general. Y que además los textos ganan con el tiempo. Claro.
van ganando en madurez también. Claro, claro, podés volver atrás, podés pensar, podés modificar. Sí, 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 y eso después se nota al final. Esther, ¿cómo es tu presente? ¿Estás escribiendo algo? En este momento Vamos a algo más terrenal. Sí, algo más terrenal. Estoy terminando con una traducción y estoy armando un libro de cuentos. Buscándole, me gusta pensar, el libro de cuentos, no porque los cuentos necesariamente estén relacionados entre sí, pero me gusta que un libro de cuentos tenga cierta unidad. Así que bueno, estoy armando un libro de cuentos. Que no sabes cuándo se va a publicar. No, ni idea. Tengo que tenerlo primero armado. Por ahora, ¿qué estás disfrutando de la edición de la Por aventura ahora sí, sobrenatural? sí, todavía es muy reciente. Algo que no te pregunté, ¿muy difícil escribir un libro a 4 manos? Porque digo, cuando veo 2 autoras o 2 autores, digo, ¿cómo lo habrán escrito? ¿Se reunían, hablaban, decían vos escribís tal parte? ¿Cómo fue? No, en este caso fue más que, no fue difícil. La verdad que realmente fue una aventura. Lo escribimos durante la pandemia, cada uno en su casa. Ya habíamos descubierto en varias charlas que teníamos afinidades de lectura e intereses compartidos muy enfocados, y cada una tomó algunas de estas vidas, porque si no hubiera sido casi imposible con la pandemia. Y lo que era muy, muy impresionante era que nos hablábamos todas las noches, y Bettina estaba, por ejemplo, investigando la vida de un escritor o una escritora, yo estaba investigando otra, pero inevitablemente estas vidas se cruzaban. Entonces el libro de alguna manera se iba armando solo. ¿Cómo se documentaron? ¿Qué fueron leyendo? Bueno, teníamos ya cada una su biblioteca, y los libros van llevando a libros. Desde ensayos, biografías, muchísima ficción, ya teníamos leímos más, y un libro va llevando al otro, así que compramos libros, pedimos, después cuando pudimos salir, cuando se terminó la cuarentena, sí, salimos a investigar ya buscando en bibliotecas. ¿Habrá otro libro en colaboración o por ahora es el único? No, esperamos que sí, por supuesto ya quedaron. De hecho, el libro iba a ser mucho más largo, lo cortamos, porque si no hubiera sido demasiado largo. Extenso, es grande para lo que se edita hoy. Sí, es un libro extenso. Pusimos ahí el corte en la Primera Guerra. Un poco tenía cierta lógica que terminara ahí, porque ahí confluían todos estos autores y autoras y ciertos temas, como muy puntualmente. Pero bueno, sí, nos quedó material, y además se abrieron, porque esto era una especie de Big Bang de historias y de temas, y se abrieron varias inquietudes. Ojalá, pues la verdad que para mí fue el mejor taller que pude haber hecho, fue escribir con Bettina. Esperaremos entonces la secuela ojalá. de este libro. Ojalá surja. Gracias por venir. No, muchísimas gracias a vos. Seguimos en El Quijote no se mancha.